Vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos en el comienzo de nuestro programa que en la Cámara de Diputados hoy día se votó un informe súper importante que tenía que ver con la ejecución de terapias y programas de acompañamiento también a personas cuya identidad de género no coincidía con su sexo y nombre registral. Es un informe que elaboró una comisión especial investigadora y tuvo un apoyo bien relevante ahí en el Congreso. 56 votos a favor finalmente para la aprobación de este informe que cuestiona todos estos tratamientos y la implementación a nivel estatal. Vamos a conversar de este tema a esta hora de la tarde. Para eso nos acompaña en Pauta Global Javiera Corbalán, investigadora, quien está junto a nosotros. Gracias por acompañarnos, investigadora senior de Idea País. Ahí está. Bienvenida, Javiera. ¿Cómo estás? Gracias, Sebastián. Gracias, Gabriela. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bienvenida. Bueno, fue bien contundente la votación, 56 votos a favor, 31 en contra, 6 abstenciones. Un documento que concluye con duras críticas al rol de distintos organismos del Estado y que propone la suspensión de estos tratamientos de menores. Esto había estallado con el informe CAS del año pasado, si no me equivoco, y generó ahí un revuelo tremendo. Me gustaría, Javiera, conocer tu mirada respecto a esta decisión que toma la Cámara respecto al informe final que entrega la Comisión Especial Investigadora. Exactamente, gracias, Gabriela. Efectivamente, como tú dices, es bien tajante los hallazgos que propone el informe. En el fondo muestra que el principal programa de acompañamiento para niños identificados trans en Chile, que es el programa de apoyo a la identidad de género Chile Crece con Orgullo, estaba vulnerando principios básicos finalmente como el interés superior del niño o el derecho que tienen los niños a recibir la salud de la mejor calidad posible. Todo eso estaba siendo transgredido por lo que se llama en Chile el enfoque afirmativo, género afirmativo, ¿ya? Quien ha estudiado mucho en Chile esto es un investigador llamado Nicolás Rabó. Yo los animo a consultar las fuentes y los estudios que él aporta. Y en el fondo él muestra que cuando un niño, en el fondo, plantea alguna duda respecto de si está adecuado su identidad con su cuerpo sexuado, por ejemplo, un niño que prefiere ser niña o que dice preferir ser niña, o viceversa, una niña que dice preferir ser niño, cuando los terapeutas de los programas chilenos optan solamente por afirmar o por confirmar esa duda, finalmente se puede producir un daño prácticamente irreparable en el niño, ¿ya? Entonces lo que muestra el informe es que este enfoque afirmativo, que tiene principalmente 3 grandes pasos, puede dañar casi irreversiblemente a los niños chilenos, ¿ya? Y quería hoy día como exponerte un poquito, A ver. Si te parece bien, en qué consisten esas 3 etapas, Sí, ¿ya? me gustaría y que fueron mucho. denunciadas. Es que es un tema súper sensible que ha generado un debate bien intenso en nuestro país. Son cientos los niños que han ingresado a este programa del Ministerio de Salud, donde hay ciertos puntos que han generado controversia. Esto sí es irreversible o no, el someterse a estos tipos de tratamientos. ¿Y qué pasa después cuando eres un niño y tu padre o madre no te acompaña en el proceso, se mete a la justicia? Que entonces me gustaría ver tu mirada y esos 3 pasos que tú estás comentando. Sí, sí. Bueno, tal como dice, yo precisaría que no son cientos de niños, sino miles, en particular 2.900 niños los que estaban ingresados a este programa. Eso no significa que los 2.900 estaban siendo sometidos a hormonización o cirugía, Sí. ¿ya? De ese grupo, 600 estaban siendo, que no es menor, digamos, sometidos a hormonas cruzadas, es decir, de cambio de sexo, o el paso previo, que es el bloqueo hormonal puberal. Y algunos, tanto de ese programa como de otro tipo de programas, habían sido, en los últimos 8 años, en particular 42 casos de niños y adolescentes habían sido sometidos a tratamientos quirúrgicos de cambio de sexo, ya que fue lo que muchas veces se intentó desmentir o negar, pero finalmente el propio Ministerio de Salud chileno reconoció en las penúltimas sesiones de esta comisión que eso era un hecho. Ya, o sea, por lo menos 600 niños hormonizados y por lo menos 42 niños o adolescentes operados, ¿ya? Entonces, eso es lo primero como para precisar las cifras. Lo segundo que mencionaste, si no me equivoco, Gabriela, es sobre la judicialización, ¿ya? Sí. Mucho se dijo que estos programas no tenían nada que ver con judicializar a los padres, etcétera, y eso es falso, ¿ya? Una cosa es el país, como en el fondo la resolución que crea el programa, que efectivamente ahí no se habla de judicializar padres, ¿ya? Es una resolución emanada del Ministerio de Desarrollo Social,
Pero otra cosa es el protocolo aplicable al programa, ¿me explico? Y ese protocolo, que es una resolución emanada no del Ministerio de Desarrollo Social, sino que del Ministerio de Salud, de abril del 2021, gobierno anterior, este protocolo lo que señala en sus páginas 65 y 71 es que la obligación de los terapeutas es solamente de informar a los padres, no de pedir su consentimiento, y que en caso de que los padres se declaren resistentes a estos tratamientos, los terapeutas están facultados para emprender acciones legales. Ya dice textualmente el protocolo PAIG. Ojo, no el PAIG, sino el protocolo PAIG, que es aplicable finalmente a la misma política pública. ¿Ya? Entonces eso como el segundo punto que tú decías, Gabriela. Y como tercer punto, esto de las etapas. ¿Ya? Muchas veces se dice, no, estos programas finalmente lo único que hacen es acompañar psicológicamente al niño que está con alguna duda sobre su identidad psicosexual, pero no tienen nada que ver con hormonas o con cirugía. ¿Ya? Eso es falso, ¿ya? Porque si bien una primera etapa es estrictamente psicológica y social, viene después otras dos etapas que voy a explicar, pero antes me quería detener en esa primera etapa. La etapa de afirmación o transafirmación social y psicológica no es inocua, no es inofensiva, no es neutral, no es como un acompañamiento horizontal al niño, Javiera, sino que es confirmatorio. Ahí cortito, ¿desde qué edad? ¿Desde los 3 años? Desde los 3 años. Ya, 3 años, para quienes no nos escuchan, sepan, es que es desde los 3 años, perfecto. Sí. Desde los 3 años, ojo, porque se viralizó una fake news que decía que de los 3 años era la hormonización, y no es el caso, ¿ya? Es la afirmación de tipo no hormonal, sino que psicológica, ¿ya? Pero, como mostró el informe CAS y otros informes, como por ejemplo el que salió hace 2 semanas del Ministerio de Salud en Estados Unidos, sí es muy dañino, o puede llegar a ser muy dañino para un niño de entre los 3 y 9 años, todos los días estar escuchando un pronombre que no se adecua a su sexo biológico, ¿ya? O sea, porque una niñita, por ejemplo, empezó a jugar con autos, porque a veces pasa literalmente esto, ya hay una derivación de un caso de un jardín infantil en Chile, al PAIG, donde en el fondo estas muestras por el tipo de juegos elegidos por la niña, hizo a los profesores pensar, uy, parece que esta niña está en el cuerpo equivocado, Javiera, prácticamente. Entonces, se reafirma a esa niña desde los 3 años con un pronombre masculino, por ejemplo, pese a que ella es mujer. Y eso a los 9, 10 años, ¿qué es lo que acarrea? Que esa niña va a querer sí o sí probablemente someterse a alguna terapia de tipo hormonal. Javiera, y a tu juicio, ese ejemplo, el que tú nos acabas de relatar, ¿qué refleja de la manera en la que este programa y el protocolo ha ido determinando ciertas decisiones, conducta o modos de enfrentar el asunto? Mira, ha sido bien irresponsable, me parece, de parte de toda la clase política. Esto no es un asunto específicamente de la izquierda o de la derecha. Aquí yo creo que lo que hubo es una gran negligencia tanto del gobierno de Sebastián Piñera como del gobierno del presidente Boric, porque se acogieron acríticamente lineamientos internacionales que no contaban con la evidencia suficiente sobre que fueran a repercutir de forma positiva en la salud mental de estos niños. Y en el fondo... otra cosa que se demuestra con esta transversalidad del error es que debe ser también transversal el enmendar el error, ¿ya? Y eso es algo positivo de lo que se vio hoy día. Hoy día la votación fue súper transversal. No es que, por ejemplo, toda la derecha votó a favor del informe y toda la izquierda votó en contra. O sea, aquí hubo una conciencia de toda la clase política. Estoy pensando, por ejemplo, en los diputados Barría, Bianchi, Giles, que son de izquierda o centroizquierda, PPD, DC, incluso Partido Humanista, que votaron a favor del informe, o sea, reconocieron el error. Y en cambio hubo personas, no sé, estoy pensando de Bópoli, por ejemplo, el diputado Undurraga, que votaron en contra del informe. Entonces, eso te muestra que no es una disputa de izquierdas y derechas, Javiera, sino que es algo mucho más transversal. Y antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuál es el respaldo que ha tenido desde el punto de vista del sustento científico el informe CAS? Que me parece que es como una de las piedras angulares para entender esta investigación acá en Chile también y el análisis de las políticas en Chile. Te lo pregunto porque ha habido también críticas a ese informe de parte del equipo Proyecto T de la Universidad Diego Portales, que entrega atención psicológica y conserjería a personas trans. Ha habido otras críticas también sobre este informe que surgió en el Reino Unido. Sí, creo que me estoy viendo media borrosa, pero mientras escuche bien... No, pero te escuchamos perfecto y te ves bien. Te ves bien, sí. Ya, qué bueno. Mira, es que a veces existe una confusión porque se piensa que el informe CAS es un estudio sobre un público objetivo
el cual es analizado, por ejemplo, pero no es el caso. O sea, el informe CAS es un metaanálisis, ya lo que hace es pescar los estudios disponibles que nos estaban diciendo que era buena idea transafirmar niños y decir, chuta, esta evidencia que estábamos tomando como evidencia parece que no era tan seria. Entonces, en realidad, cualquier persona que te diga el estudio CAS, por ejemplo, lo que yo he escuchado a veces, el estudio CAS no analizó una suficiente cantidad de personas, eso es una muy mala crítica, porque lo que se propone en el informe CAS no es analizar una muestra de personas, sino que analizar estudios, ¿ya? Y notó que todos esos estudios sobre los que habíamos construido un consenso internacional sobre los supuestos beneficios de la terapia transafirmativa en niños, todo ese consenso estaba cimentado sobre un artificio, por así decirlo. Y entonces lo que había que hacer era revisar esas bases. Y a tal punto es acertado en su diagnóstico el informe CAS que, en el fondo, el Reino Unido echó prácticamente pie atrás con las terapias transafirmativas de niños y adolescentes, al igual que países como Suecia, Finlandia, que no son países conservadores precisamente. Casi la mitad de los estados de Estados Unidos hoy día están en la misma línea. Y ahora, un poco tarde quizás, se está sumando Chile, pero más vale tarde que nunca. Y la buena noticia es que los que se van a ver favorecidos y protegidos, resguardados con esto, son los niños de Chile. Javiera Corbalán, investigadora legislativa senior de Idea País, muchísimas gracias por habernos acompañado para este análisis. Gracias, Gabriela. Gracias, Sebastián. Gracias, Javiera. Buenas tardes.